La fórmula nos habla de un INPC, bueno, menos la unidad. Ese es en el ajuste anual por inflación, y en la deducción de inversiones también nos habla de este ajuste, pero aquí nos dice cómo va a ser. Y en este caso dice, cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtenga restando la unidad del cociente. El cociente es este, que resulte de dividir entre el índice nacional del precio al consumidor más reciente. Aquí vamos a poner, aquí es nuevo. En este caso podremos decirle que son los INPCs que vamos a abarcar en 2016. Entre el citado índice correspondiente del mes más antiguo de dicho periodo. En este caso va a ser el viejito o el que podría ser la fecha de adquisición o de origen. Para muchos que luego se nos complica en efectos de reexpresión en las normas de información financiera y de actualización, siempre va a ser nuevo entre el viejito, siempre. Entonces, nos dice que para determinar, hay que cerrarlo si no se seca. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtenga dividiendo el INPC del mes más reciente del periodo entre el citado correspondiente más antiguo. El artículo 7 ya es como los últimos que vamos a hablar sobre conceptos. Nos dice que cuando esta ley haga mención a una persona moral, se entienden las comprendidas en la ley de sociedades mercantiles, pero en este caso también la ley de sociedades mercantiles deja fuera la cooperativa. Los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, sociedades o asociaciones civiles, las de participación, la AMP, cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. En este caso se entiende como persona moral el conjunto de personas físicas que tengan un objeto social lícito para realizar actividades empresariales de México, las que nos cita el 16 del Código Fiscal de la Federación, que pueden ser actividades empresariales, agrícolas y demás, de enajenación de bienes y servicios. Este es el resumen sintetizado de lo que nos dice el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice que a esto es lo que tenemos que llegar al ISR a cargo o a pagar. Nos dice que a los ingresos acumulables le vamos a restar las deducciones autorizadas, la PTU pagada en el ejercicio, nos va a dar como resultado una utilidad fiscal, le vamos a restar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores actualizadas, nos va a dar la base del impuesto, lo vamos a multiplicar por la tasa del impuesto sobre la renta, que en este caso sería el 30%, y cuando era de 28 nos acostumbraron a pagar el 30 para que no sintiéramos feo, 2 puntos adelante. Y entonces nos va a dar el ISR a cargo. Esta es la fórmula sintetizada, porque en este caso aquí el artículo 9 no nos dice que le vamos a disminuir los pagos efectuados durante el ejercicio, y tampoco nos dice que le podemos disminuir el subsidio al empleo que tengamos a favor en el ajuste de la informativa, o simplemente si ya sabemos que de plano sí tenemos en todo el año, pues lo podemos utilizar. Pero el artículo 9 no nos dice esta parte, solo nos da el resumen de esto. En grandes palabras, todo se queda en esta fórmula. Y así está, si ustedes ven el anexo que está en la declaración anual del Declarasat, en la última parte aparece esta fórmula, y en el complemento, en el segundo llenado, aparece ya las disminuciones que van acá, que en este caso les decía, sobre el subsidio y sobre los pagos efectuados y demás impuestos que tengamos a favor o contribuciones y demás, lo restamos en el segundo anexo, segundo formato que viene en la página del SAT o en el famoso Declarasat. Intereses. Intereses tenemos a favor y a cargo. A favor
hice como un resumen o una síntesis del artículo que está, creo que es el 10 o 11, que nos dice sobre los intereses que tenemos como personas físicas, tenemos como personas morales que tenemos derecho a acumular, bueno, sería la obligación de acumular y el derecho de deducir. En este caso, los intereses a favor son los que se derivan de ingresos y los que son a cargo son los que son por gastos y serán deducibles cumpliendo con los requisitos fiscales. Y obviamente para acumular, nada más con que entre al banco, listo. Ingresos acumulables para la ley del impuesto sobre la renta. Que yo les dije que si entra a su banco ya es casi obligatorio. En este caso traté de seccionar todos los artículos para que fueran como más comprensibles, para que fueran digeribles para ustedes y para que en algún momento tuvieran alguna duda, lo rescataran de esta diapositiva y no tuvieran la necesidad de leer, y se me hizo súper fácil así para explicárselos. Entonces nos dice que las personas morales, nos dice que acumularán en la totalidad de los ingresos en efectivo, por eso les decía, o en bienes, servicios o en crédito o cualquier otro tipo. También nos dice que los que se obtengan en el ejercicio, inclusive provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Y nos dice que también el ajuste anual por inflación es acumulable. En este caso, si ustedes checan la conciliación contable fiscal, nos aparece el ajuste anual por inflación ya directo cargando, y cuando en la determinación del impuesto sobre la renta, si ustedes le ponen sus ingresos, en automático te jala este ajuste. Cuando presentan en uno de los anexos de la declaración, que ahorita lo vamos a checar, lo jala en automático, o sea, y ustedes ya no tienen que hacer nada, solo con aceptar que tienen un ajuste anual por inflación acumulable, el formato de Declarasat con sus fórmulas y demás, lo jalan automático y listo, y no se tienen que preocupar porque se les olvide. El SAT pensó en nosotros y dijo que lo íbamos a acumular de manera inmediata, una vez precargándolo en el sistema del Declarasat. Ingresos del artículo 17. Ahorita les tengo un buen punto sobre el artículo 17. Hay una resolución para esto, para efecto de los anticipos, sobre el costo promedio que podemos utilizar para el anticipo de clientes, para no acumularlos todos o para acumularlos todos y disminuir la parte del costo estimado. En este caso nos dice el artículo 17 que son ingresos los de enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, cuando se cobre o sea exigible parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aún cuando provenga de anticipos. Por eso les decía que ahorita que hablemos de los anticipos y demás, les digo cuál es la regla de la resolución miscelánea y cómo se aplica. Nos dice que también son ingresos el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, la obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el artículo 27, que son nuestras deudas que nunca queremos pagar. En este caso, pasándome un poquito a en específico, hay una parte de la lista del 69B que son contribuyentes pagadores cumplidos y que todos tienen presentadas sus declaraciones, expiden CFDI normalmente, está amparada la transferencia, tenemos el contrato de prestación de servicios y demás. Pero ¿saben por qué caen en el 69B? Porque no se materializa la actividad. Nos dice que pues nosotros llega a revisarnos el SAT y le decimos que, pues sí, compramos 1 millón de servicios de ingeniería, de regenería, es que le ponen regenería contable, fiscal y de esas cosas que ya son bien sonadas para el SAT. Bueno, pues nos caemos en el 69 cuando no se materializa, no se realiza la actividad. Tengo el contrato que ampara la prestación de servicios, pero nunca llegó el ingeniero a las oficinas, nunca se realizó la reingeniería de costos, de servicios, de la publicidad, nunca se realizó, pero fiscalmente está amparada por esta situación. Y por eso hay muchas personas
cumplidoras, por así decirlo, que caen en el supuesto del 69B. Esto va también arraigado a un poquito a normas de información financiera cuando se llama devengo contable y realización contable. Una cosa es el devengo, que es provisionar las actividades o las actividades económicas que tiene la entidad o las personas físicas, y la otra es el momento de realización, que en este caso, si tengo la factura desde 2016, pero enero, y se realizó la actividad hasta diciembre, ese es el momento de realización, pero el devengo es desde el primer momento en que sé que va a hacer la actividad, estoy aceptando esa actividad. Bueno, pues en este caso es parte fundamental que ustedes comprueben con contratos, CFDI, transferencia y otras situaciones, por ejemplo, cámaras de video, fotografías, firmas de entrega, cuando por ejemplo viene FedEx y te entrega tu recibito que dice que te llegó la mercancía. Esa es una forma de comprobar la materialidad de las actividades para no caer en el 69B. Y por cierto, hay un curso específico de ese detallito, por si quieren comprarlo, ya saben, publicidad. Otros ingresos, en este caso, son los ingresos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice que son ingresos determinados por la autoridad fiscal, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Acuérdense que en este caso, hola, Avis, si quiere pasamos, ¿sí? Bueno, la ganancia derivada de la transmisión de propiedades, acuérdense que el bien se puede pagar no solo con dinero, en este caso tenemos el concepto errado de que solo se puede pagar con dinero. Acuérdense que la norma de información financiera nos dice que son efectivo y equivalentes de efectivo, y aparte se puede pagar en especie o con bienes. En este caso podría ser con lingotes de oro, si ustedes quieren, y en especie, pues si quiero pagar mi deuda con alguna persona, podría entregarle mi coche, mi casa, y se acabó. O simplemente cuando proveedores y clientes se matan entre sí, es una forma de saldar esa deuda y queda satisfecha el interés del deudor y el acreedor. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes de bienes inmuebles conforme a los contratos por los que se otorgó su uso o goce, que procedan a beneficiario del propietario. En este caso es, por ejemplo, si Argos Cursa está rentando este edificio y le hace mejoras. O sea, el contrato dice que tenemos 3 años, y en los transcurso de los 3 años, Argos Cursa le puso una lámpara luminosa, le cambió la fachada, le puso portones eléctricos, elevadores para personas de la tercera edad. Si al término del contrato el propietario del inmueble no te regresa o no te reembolsa todas las adecuaciones, en este caso se le acumula y tú lo puedes hacer deducible. La ganancia derivada de enajenación de activos fijos, terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales, certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito. En este caso, la enajenación de los activos fijos, pues que si en nuestro balance o nuestra contabilidad tenemos activos con valor de $1, porque ya la depreciación contable nos alcanzó, ya lo único que nos resta es ponerle valor de $1, es erróneamente muchos contadores tenemos el desatino de mandarlos a cero, y eso no es correcto. Tenemos que ponerle como valor en balanzas para el envío de la contabilidad electrónica como mínimo valor $1, porque la depreciación debe estar registrada en gastos, pero para efectos de que existió en un movimiento de hace, por ejemplo, 10 años, que los automóviles se deprecian 25%, entonces en 4 años ya no existe. Para efectos de la contabilidad y del envío debe quedar el rastro de $1 en la contabilidad electrónica, para que el momento que decidamos vender nuestros activos fijos o terrenos, le digamos que si lo vendimos no lo podemos vender en $1, ¿están de acuerdo? Si lo vendemos en $100 tenemos una ganancia de 99, y ya a esto se deriva los otros ingresos que nos está hablando el artículo 18.
También nos habla de los pagos que perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Pues, ¿qué les parece que si un cliente ya tenía así, no les ha pasado que tienen clientes que no les pagan y ya le hablaron a todos lados, a los 3 teléfonos, le mandaron correo, ya les mandaron inbox, ya hasta los bloquearon, ya no les quieren hablar y ya ustedes dan por perdido ese dinero? Pues deciden que lo van a deducir, pero un día él se acuerda de la deuda y dice, chin, a mi amigo le debo, no puedo perder su amistad por 1,000 pesos, y en ese caso les paga. Entonces quiere decir que es ya un ingreso acumulable. También nos habla sobre la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. En ese caso es por, ¿qué tal? Iban saliendo aquí sobre la 14 y pasó, ¿qué ruta pasa ahí? ¿La 50? Y se dan un choque así por alcance y su coche queda acabado, su camioneta, lo que quieran, y la recuperación por ese seguro, por esa fianza, está aquí. Y ahorita les hablo de cómo se va a tratar la deducción de inversiones cuando recuperemos ese dinero y cómo es la parte proporcional. También nos habla de las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución de la productividad que haya causado la muerte o accidente, enfermedad de técnicos o dirigentes, en este caso de nuestro personal. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros cuando no estén amparados con un contrato, porque se nos es fácil que ya ahora como la nómina ya es casi timbrada y quieren hacerla deducible, y como le pagamos más de 2,000 pesos al mes al trabajador, pues ya toca la mayoría ya tiene su tarjeta de crédito, bueno, no, de débito, y a todo mundo le depositan. Pero cuando se van a realizar actividades que son a cuenta de la persona moral, se nos es fácil depositarle 5,000, 60,000 pesos, dependiendo la actividad que realice o que vaya a realizar por cuenta de nosotros, y no tenemos un contrato. Entonces, en este caso, las cantidades que se le depositan al trabajador sí son acumulables para él. Entonces hay que tener cuidado y hacer un contrato bien, y acuérdense de poner los dígitos bancarios, porque luego los trabajadores tienen hasta 2, 3 tarjetas pues no somos los únicos empleadores de ellos. Los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno, el ajuste anual por inflación que resulte de determinar según el artículo 44 de esta ley, que vamos a checar de dónde, de cómo surge este ajuste anual por inflación. Vamos a hacer un caso práctico que ya lo traen ahí en su material. También nos dice que las cantidades recibidas en efectivo, moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000, 1 peso ya es mayor. Cuando no cumplan con lo previsto en el artículo 76 de esta ley. En este caso, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he encontrado esta cuenta en diferentes balanzas y en diferentes anuales, y nada más es de cuadre, porque nunca encontramos las actas de asamblea donde diga que se decretó unas aportaciones para futuros aumentos de capital, y tampoco la vemos, estas aportaciones para futuros aumentos jamás las veo registradas en la contabilidad en la forma de pasivos para jugar al ajuste anual por inflación, acumulable, deducible, jamás las veo, solo las veo en la declaración. Pero esas son por ajuste o cuentas de cuadre. En este caso son aportaciones para futuros aumentos del capital, entran en el pasivo cuando en la asamblea de socios decretamos que se va a aumentar el capital, pero no lo protocolizamos, entonces queda en el pasivo hasta que sea protocolizada en un acta, o el acta sea ante el notario, ya socios y accionistas firmaron, es cuando aparece esta cuenta en el capital y ya cambia el nombre para ponerle capital. Así que hay que checar esa parte. Le decía que forma parte de algo fácil que se llama devengo contable y momento de realización, y a los contadores por ser fiscalistas se nos olvidan las cosas básicas. Todo esto, si ustedes leen y le ponen atención a toda la ley del impuesto sobre la renta
y la ley del IVA, todo tiene su origen en las normas de información financiera. Y creo que si está muy bien la contabilidad, está bien hecha, cumple con todos los postulados, con todas las normas y boletines de las normas de información financiera, la parte fiscal sale en 3 segundos. No son ingresos, eso nos lo dice el artículo 16, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, siempre y cuando cumpla con el requisito anterior. El pago por pérdida a sus accionistas no son ingresos. Las primas obtenidas por la colocación de acciones que emite la propia sociedad o por utilizar la evaluación de sus acciones en el método de participación. Los que se obtengan con motivo de revaluación de sus activos de su capital. Y aquí viene algo importante, la importancia del CFDI. Ustedes van a decir, pues no tiene nada que ver mucho con lo que vamos a hablar de personas morales. No, pues sí tiene mucho que ver, ya que desde el 2014, fíjense que cuando empecé a trabajar como por 2003, a mí ya no me tocó IETU. O sea, si a mí me dicen, hace una declaración de IETU, yo creo que tendría que venir a Argos Cursa y decirles, véndanme el curso de IETU, porque no, a mí ya no me tocó, yo soy de la generación moderna, del CFDI para acá, y la verdad es que agradezco mucho la reforma porque nos iniciamos todos los contadores de experiencias de 30 años, iniciamos otra vez el estudio completo con ellos y nos pusimos a la par. Ellos nos llevan la ventaja de la experiencia, que es el conocimiento que jamás se va a poder comprar y comparar con nada, y nosotros tenemos la parte de pues la tecnología que nos ayuda, esa es la parte en la cual estaremos aventajando a esos contadores, pero bueno, en este caso nos dice que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos establece: cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del servicio del SAT. Las personas que adquieran bienes, disfruten de uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que se les hubiera retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante digital por internet respectivo, en este caso el CFDI. El CFDI tiene dos complementos. Todo el mundo se pelea por tener el PDF, pero el PDF simplemente no sirve de nada porque se supone que el PDF es la representación impresa del XML. Yo he encontrado en contribuyentes que tienen el PDF, pero el PDF es manipulable, porque si en el XML, si ustedes abren un XML y lo pasan a un archivo de blog de notas o a un Excel, lo pueden manipular la cantidad, el IVA y el subtotal, y el timbrado y todo lo demás va a aparecer perfectamente, y cuando lo pasan y lo convierten a abrirlo en PDF, ya tienen una factura nueva, pero no es validada. Y ustedes se pelean, siempre se pelean porque esté en el correo. ¿Por qué? Deberían pelearse porque esté en el repositorio del SAT. Y si ayer les dije cómo se manipulan los XML. Entonces, lo que les quiero pedir de favor es que cada vez que quieran pedir un CFDI, primero hay que verificar que esté en la página del SAT. ¿Se imaginan si un contribuyente de ustedes, un tercero, les emite una cantidad, la persona moral, pues, una persona moral pequeña, 2 millones de ingresos, y tiene un proveedor que es el que subsiste el 60% de sus deducciones? ¿Se imaginan si les está haciendo eso? Y ustedes bien felices porque sí está en el correo y el 60% de sus deducciones no corresponden, no están timbradas. ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta. Entonces, todas las actividades tienen que estar timbradas. O sea, hay muchas que no se van a poder hacer, que en este caso son los contratos, que aún está la parte esa de timbrar los contratos, pero ya, si han visto las protocolizaciones de las actas, tiene como un sellito ya es, y aparte el notario pues ya hace sus declaraciones para informarles todos los movimientos. Ingresos exentos. En este caso, los ingresos exentos de las personas morales nos habla sobre el artículo 74, que son las del sector primario, que en este caso son actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, apícolas, y en este caso nos dice que están, en el 74 nos dice que el 90% son exentas o van a estar comprendidas en este capítulo
siempre y cuando el 90% de sus ingresos sea por actividades dedicadas al sector primario, y no van a pagar el impuesto sobre la renta sobre 20 veces salario mínimo general del contribuyente elevado al año sin que exceda las 200 veces. Después de que exceda esas 200 veces hay una reducción del 30, algo así. Anticipos. Ajá. Uh-huh. 90. Tienes derecho a deducir nada más para efectos, si es una persona moral, acuérdate que los ingresos exentos no juegan para el coeficiente de utilidad. Entonces, el impuesto sobre la renta sería sobre el 100% de sus actividades, y en el desglose del coeficiente de utilidad tendrías que quitarle los ingresos exentos para el siguiente año, y hay una resolución sobre las actividades primarias, y en este caso te permite hacer una disminución de casi todo y sería proporcional. Hay un factor también para eso. Si quieres, déjame la pregunta, la redactas bien o me dejas tu correo y yo te envío la información. ¿Sale? Por cierto, todos los que quieran dudas y aclaraciones, en mi Facebook yo les contesto a todos. O sea, ya muchos creo que ustedes me han agregado, yo a veces no les contesto en el momento, pero cuando estoy en mis noches de insomnio, les contesto a mi Facebook, y les paso el correo en el cual también luego por cierto, porque en YouTube tengo ya varios videos y ahí dejé mis datos, entonces por eso es que me llegan varias consultas. Son pequeñas, pero de algo sirven. En Facebook estoy así. En Facebook, Instagram y Twitter, es lo único que tengo. Y el correo en el cual a veces me llegan sus planteamientos, porque me mandan sus hojas de Excel, y hace un año les ayudé a varios a hacer sus declaraciones anuales, personas físicas y personas morales. Es que todos a veces tenemos dudas. En mi primera declaración también tenía yo muchas dudas, y ya después de que hacemos, ¿cuántas quieren? 5 o 10 se nos van aclarando. Y después el siguiente año, con la modificación de las leyes, vuelven otras dudas y vuelven y nunca se acaban.